vamos a calcular la perspectiva de un cubo en cuadro inclinado. Tenemos el plano del cuadro, tenemos el plano geometral que utilizamos siempre, el del suelo, y tenemos una figura apoyada en un plano que forma cierto ángulo con el plano de cuadro, que es esto. Entonces la figura que en principio iba a estar aquí, o sea, un cubo que ponemos y que cuya base está aquí abajo, entonces prolongamos los lados de la base del cuadrado teniendo aquí estas dos trazas, y prolongamos los lados, tenemos esas trazas, tenemos un punto principal P y tenemos un punto de vista. Bueno, cogemos la distancia PV, esta distancia la pasamos aquí y hacemos una elipse, bueno, una circunferencia, lo que pasa que se ve como elipse, que es el círculo de distancia, que es en realidad el círculo que está definido por la distancia PV, para ponerla en el cuadro. Este cuadrado que tenemos aquí, que voy a sombrear para que se entienda mejor, este cuadrado se vería este trozo, es que aquí se ve discontinuo, se vería con menos fuerza ya que está detrás de ese plano. Tenemos, para que se entienda, el plano que hemos girado, este plano que viene a parar aquí y que nos dicen que tiene cierto ángulo. Bueno, pues tenemos la proyección por P, nos genera el horizonte de este plano, y haciendo una paralela a esto tenemos el horizonte del otro plano, que es esto, H2, y esto H1. Tenemos la línea de tierra, tenemos el plano geometral, el plano de cuadro, que es el plano del dibujo este, y el plano geometral, el del suelo. Bueno, entonces esta figura, al girarla, si hacemos una línea ortogonal a la línea de tierra, que es esta, entonces hacemos un giro según esta dirección, tenemos que ese punto cae aquí. Todos los puntos giran lo mismo, eso quiere decir que el siguiente cae aquí, el siguiente cae aquí, el siguiente cae ahí detrás, teniendo ya ahí la nueva figura girada. Bueno, pues en realidad la perspectiva de cuadro inclinado lo que estudia es la perspectiva de este nuevo cuadrado que ha sido girado. Marcamos aquí el contorno para que se distinga bien por dónde pasa cada cosa. La línea de tierra y el plano por detrás. Bueno, vamos a construir el cubo sobre esa cara inclinada. Entonces necesitamos representar, vamos a marcar el círculo de distancia, el punto principal, y ahora por aquí va a pasar el horizonte. Entonces marcamos la línea de horizonte, marcamos el perfil, que será ortogonal, más o menos por aquí. Marcamos la línea de tierra, vamos a ponerla por ejemplo por aquí, paralela al horizonte 1, línea de tierra. El horizonte 1 es el que pasa por P. Y ahora dibujamos la figura aquí abajo, será un cuadrado. Vamos a ponerlo más o menos como ahí. Un cuadrado que tiene esta disposición. Entonces, al prolongar los lados del cuadrado, tenemos en la intersección con la línea de tierra las trazas. Entonces, hacemos la línea de tierra. Pues por aquí más o menos, paralela a esta. Y el punto principal, que lo hemos puesto aquí, bajamos una vertical, siempre tiene que estar aquí abajo. Tendríamos la distancia esta, que es, esto sería la distancia PV. Entonces, bueno, lo colocamos aquí, es esta circunferencia. Entonces marcamos ahí la circunferencia, pues por aquí. Aquí estaría el punto de vista y aquí el punto principal, para entender la perspectiva. La figura que tenemos abajo es la que aparece aquí en planta. Y ahora representamos, estamos viendo esto desde arriba. Esto desde arriba, pues estamos viendo la figura esta, que es esta, el plano del cuadro, que es esta línea. Y luego, ahora vamos a representar aquí el plano de perfil, que es un plano que es ortogonal. Vamos a hacerlo un poco mejor.
ortogonal a lo que estamos representando aquí. Entonces nos interesa proyectar los puntos del cubo. Los proyectamos mediante paralelas a la línea de tierra. Pues tenemos lo primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces, prolongando esto también por aquí, haciendo centro aquí, tenemos un giro, tenemos otro giro de ese punto y otro giro. Ahora representamos, pasamos también la medida de la posición del plano del cuadro, que es este, y levantamos ahí el plano de cuadro en perfil. Ahora esto lo estamos viendo desde este punto de vista. Bueno, una vez que tenemos ya el plano de perfil, proyectamos también aquí la perspectiva. Bueno, dibujamos aquí la semiesfera que contiene el punto de vista y el punto principal. Y ahora vamos a girar este plano. Decimos que el plano, por ejemplo, va a quedar por aquí. O sea, el giro este que llamamos alfa, que pasamos el plano a esta posición, este giro, es el que en realidad estoy representando aquí. El giro alfa. Bueno, entonces la posición de los puntos, haciendo centro aquí, este punto del cubo, de la base del cubo, este otro vértice, el tercer vértice y el cuarto vértice. Los pasamos mediante un giro cuyo centro es siempre este, la línea de tierra. Entonces pasamos los puntos mediante un giro. Tengo ahí ya los 4 puntos sobre ese plano. Ahora sé que la figura tiene este lado. Bueno, pues esos son los lados que aquí aparecerán en esta proyección. La figura puede atravesar el plano del cuadro, no hay problema. Bueno, una vez que tenemos ya la figura girada, pues ahora necesitamos girar también esta que tenemos en planta, girarla, ya que gira esto y gira también la planta. Entonces sé que cada uno de los puntos al girar este plano va a caer en las perpendiculares al plano del cuadro. Entonces, para saber su posición exacta, bajo este punto, hago un giro y traigo por aquí una línea hasta que me corte aquí. Traigo por aquí la línea hasta que corte aquí. Lo mismo, proyecto este punto, hago un giro, traigo la línea hasta que corte aquí. Hago el siguiente, hago el giro y traigo la línea hasta que corte aquí. Y por último, hago el giro y traigo la línea hasta que corte aquí. Bueno, aquí me sale un paralelogramo ya que la figura, al hacer un giro, estamos en proyección ortogonal en sistema diédrico, en planta. Al hacer un giro de una figura que está en diédrico, si la figura tiene caras o aristas o lados paralelos, en la nueva perspectiva también lo es. Y como la prolongación de los lados determina las trazas de las rectas, estas trazas, al girar el plano seguirán siendo las mismas. Eso quiere decir que si cojo la arista de esta figura, digo arista porque va a ser un cubo, si no diría lado, pues también se cortarán en el mismo punto. Ya que al ser la cara girada deben también cortarse en el mismo punto. Bueno, pues ya si tengo esto, ya tengo prácticamente hecha la perspectiva. Para obtener el horizonte, pues hago una paralela al plano por V, obteniendo así la posición exacta de h2, que vendrá por aquí. Esto es h2. Y luego, por V, si hago paralelas a las nuevas direcciones que he calculado ahora, a esta dirección y a esta dirección, pues tengo los puntos de fuga que subo siempre al nuevo horizonte. Aquí tengo una fuga y aquí tengo la otra fuga. Bueno, marco bien donde quedan, subo las trazas también. Tengo aquí una traza, tengo aquí la otra,
tengo aquí la otra y tengo aquí la otra. Entonces estas dos trazas van hacia esa fuga. Hago las líneas, una, otra, y lo mismo aquí con la otra fuga, queda aquí y queda aquí. Bueno, ya tenemos la perspectiva del cuadrado azul. ¿Por qué sale tan distorsionado? Porque es esto y se ve desde aquí. Lo normal es que entrara dentro de un ángulo más o menos de un cono con ángulo de 60 grados. Entonces por eso sale así de distorsionado. Bueno, dibujo entonces, marco aquí a color azul para que se entienda mejor lo que vamos haciendo. Y ahora haciendo por V una perpendicular a esta línea, habría que hacerlo con escuadra y cartabón, tengo la posición exacta del punto de fuga de las líneas verticales. Entonces lo único que tengo que hacer es una línea horizontal hasta que me corte a la línea que pasa por VP. Eso quiere decir que ahí está el punto de fuga de las líneas verticales. Entonces, uno con cada uno de los vértices del cuadrado. Y ahora, para saber la altura exacta del cubo, pues cojo un punto cualquiera. Este era el lado en verdadera magnitud, tendríamos que tomar la dimensión exacta, ponerla aquí. Bueno, supongo que la habremos hecho más o menos aproximada. Si no, cogemos con la regla esto, lo colocamos aquí y unimos con V. Tengo que la perspectiva de ese punto es este. Entonces hago una horizontal y esa arista corresponde en realidad a la que está más alejada. La que está más alejada del plano del cuadro, que es este, en el perfil. Entonces es la perspectiva del punto que pasa por aquí. O sea, del punto que pasa por aquí, entonces corta aquí. Entonces tengo ahí ya la perspectiva esa de la recta vertical. Hago la siguiente, uno con esto, y tengo la siguiente hasta este punto. Uno con el punto de fuga y tengo la siguiente. Y ahora uno con aquel punto de fuga y tengo la siguiente, que es aquí. Si uno estas dos, se cortan también en el punto de fuga. Bueno, pues ya tengo la perspectiva del cubo. Estoy viendo la cara de arriba, desde aquí. Por lo tanto, voy a marcar un poco más fuerte lo que se ve realmente y lo que es discontinuo. Esa es la cara superior de la figura. Mientras que esta son las aristas verticales que fugarían todas hacia F. Y aquí abajo la cara de abajo. Bueno, ahí tendríamos ya el cubo visto desde arriba con todos sus detalles. Bueno, ¿cómo podríamos calcular esto de otras muchas formas? Porque hay muchos métodos para hacerlo. Bueno, pues por ejemplo, fijaros en el detalle este que quería comentar antes. El cubo ahora se levanta así, con la dirección de estas aristas. Y entonces, para calcular el punto de fuga de esas líneas, haremos una paralela a esas líneas por V hasta que corte a la línea aquí que pasa, a la vertical que pasa por P. Esa será la fuga de todas esas rectas, que es lo que hicimos aquí. Bueno, podríamos sombrear, ya que todo eso es el cubo. La cara superior decíamos que era de color azul, entonces el cubo sería todo esto y las caras laterales serían las grises. Eso sería visto desde arriba. Bueno, rápidamente digo otros posibles métodos por si a alguien le supone más fácil hacerlo mediante abatimiento, giro, método directo, etcétera. Si yo, por ejemplo, la figura esta la traslado aquí, bueno, tengo el plano inclinado, que es este. Que es donde se apoya la figura. Yo podría girar la figura y ponerla, por ejemplo, aquí. O sea, traerla hasta aquí y colocarla a partir de aquí, invertida. Voy a superponer por encima, o sea, tenemos que me quedaría aquí, no quiero llenar esto de líneas, me quedaría aquí el cuadrado. Bueno, si hago este giro de este triángulo tal y como es en la realidad, o sea, si giro este punto de vista aquí con este centro, pues tendría aquí que este punto de vista me caería aquí.
como esto en el espacio realmente, aunque aquí no, es de 90 grados, al levantar por aquí una vertical, pues tendría aquí un ángulo de 90 grados. O sea, este sería de 90 grados. Bueno, pues esa sería en realidad la dirección de las líneas que determinan aquí el cuadrado. Sería la dirección de esas dos líneas. Y tendría que alineando, por ejemplo, como esa sería el cuadrado, alineando los puntos de este cuadrado, quedarían alineados aquí con V abatido. Y entonces esa sería una forma de hacerlo por homología. ¿Por qué? Porque en realidad esta línea, luego esta que pasa por aquí y por aquí, y luego estas serían paralelas. O sea, esta paralela a esta. O sea que en realidad el cuadrado nuevo vendría a su posición exacta por aquí. O sea que podríamos doblar el papel en diagonal y ver que efectivamente esta línea y esta es paralela porque se cortan en el infinito. Entonces, bueno, esa sería otra posibilidad, hacerlo por homología. Y ver que también la posición exacta del cuadrado, donde lo tengo que colocar aquí, pues si yo alineo V con este punto, o con este, que es más fácil de ver, pues tengo que la perspectiva de ese punto cae aquí. Eso quiere decir que el cuadrado, como tenemos aquí la traza, quedaría aquí. Entonces los puntos homólogos, si llamamos a esto M' y a esto M, los puntos homólogos están alineados con O. Y las rectas homólogas se cortan en el eje, que es la línea de tierra. Se podría hacer por homología también. Pero bueno, yo consideré este método porque este método estamos viendo el perfil de la perspectiva y es mucho más fácil de entender viendo el perfil y proyectando pues las alturas, viendo cómo hacemos el giro en el perfil y proyectando también los puntos de la figura girada. Conviene, eso sí, entender bien en el espacio esto. Entonces, para eso recomiendo sombrear bien la figura, las caras de la figura. Recomiendo incluso sombrear, pues eso, para hacer ver que ahí hay un hueco. Aquí, pues, por ejemplo, sombrear un poco también este interior para hacer ver también que el plano se mete hacia ahí, si queremos esto un poco también. Marcar, por ejemplo, si queremos, para entenderlo mejor, que esto es como una semiesfera, donde V es un polo de esa semiesfera. O sea que la esfera vendría por aquí. Podríamos, pues bueno, es fundamental, eso sí, atinar un poco, por ejemplo, en las ortogonales al cuadro, ¿no? Yo aquí dije, bueno, la figura girada viene a parar aquí, este es el cubo, entonces marcar bien las líneas que se ven, cuáles no se ven. Entonces, bueno, en este caso esta línea está delante, se vería ahí una esquina del cubo, aquí se vería otra, aquí otra. Y luego si queremos ponerlo discontinuo y sombreando también por ahí detrás, ¿no? Lo digo porque es más fácil de visualizar si el dibujo está un poco más claro, ¿no? Entender bien que la fuga de esas líneas viene dada por la dirección de esas líneas, donde corta el cuadro, esa es la fuga. Que la línea de horizonte de este plano viene dado por una paralela a ese plano hasta que corta el plano del cuadro. Es en realidad el segundo horizonte que marcamos aquí, que pasa por aquí. Y bueno, entender también que esto corresponde al perfil, o sea, visto desde aquí y visto desde arriba tenemos esto, ¿no? El plano del cuadro, línea de tierra y los dos horizontes de la perspectiva de este cuadrado y de este del segundo, que es el que nos interesa para hacer la perspectiva de cuadro inclinado. Comprender también que si yo alineo aquí cualquier punto con V, donde me corta aquí la perspectiva de este punto haciendo una horizontal, pues tengo que es este punto. O sea que en realidad si represento la recta esta, la que pasa por aquí, ya tendría ahí la perspectiva de ese punto. Y que esto también pasa aquí abajo. Si yo alineo el punto, por ejemplo este, con V, pues donde corta el plano del cuadro y levantando una vertical, pues tendría que la perspectiva de este punto que me queda aquí en el plano del cuadro, pues quedaría sobre esta vertical. Que si lo hago también en este, en el punto correspondiente a este, que corresponde en realidad al tercero, si lo hago aquí y paso por aquí una horizontal, pues tendría el punto, con lo cual no tendría ni que utilizar puntos de fuga, ni punto de vista, ni nada. Sería otro método para hacerlo. Las intersecciones de la radiación
y aquí las intersecciones de la radiación horizontales y verticales me producen los 8 puntos de la figura. Lo que pasa es que ese método es un poco más impreciso, porque solo con que mueva esto un poco aquí ya oscila entre 3-4 milímetros y aquí igual. Bueno, en síntesis ese es el método para una perspectiva de cuadro inclinado, o también llamada de 3 puntos de fuga, porque por regla general tiene 1, 2 y 3 puntos de fuga, aunque si la figura es más compleja puede tener hasta infinitos.